Y pues estamos muy contentos de empezar un año nuevo. El Señor nos permite, todos los días son nuevos. Dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. No son cada año, no son cada semestre, cada trimestre, es cada día. Su misericordia empieza nueva cada mañana. Cada mañana que nos levantamos empieza nuevas sus misericordias. Eso nos debe de animar a decir que cada día, mañana, pasado mañana, en marzo, en mayo, en junio, en octubre de este año, el día que caiga, ese día en la mañana empiezan nuevas misericordias. Entonces, esa es una expectativa buena para este año, de poder estar seguros de que cada mañana, estemos en la situación que estemos, cada mañana empiezan nuevas sus misericordias. Y el rey David habla tremendamente acerca de la misericordia del Señor. Y cuando habla y por ejemplo empieza diciendo: Señor, yo sé que he hecho lo malo, no me juzgues conforme a lo que he hecho, sino júzgame conforme a tu misericordia. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces habla mucho acerca de su misericordia, cómo la misericordia de Dios para con nosotros es algo que trasciende situaciones, que trasciende naciones, que trasciende regiones, que trasciende condiciones sociales, que pasa por cualquier cosa, está por encima de cualquier cosa, y cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces tenemos muchos, empezando por ese y todos los que se vienen detrás. Tenemos muchas razones por las cuales alabar a Dios, por las cuales darle gracias, alabarlo, bendecirle, que nuestros labios, como dice en el libro de Hebreos, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Alabar al Señor. Pues vamos a pasar a la palabra en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 20, versículos del 9 al 13. Nosotros como padres nos damos cuenta, y a veces no necesariamente, como padres nos damos cuenta con los hijos, pero no necesariamente es los padres con los hijos, también puede ser entre amigos. Entre amigos nos damos cuenta de estas cosas que les voy a mencionar. Por ejemplo, un amigo con el que convivimos frecuentemente, nos vemos todos los días, etcétera, etcétera, y nos empezamos a moldear de alguna manera, agarramos el mismo molde, ¿verdad? Los dichos rancheros que dicen por ahí, están cortados con la misma tijera, y etcétera, etcétera, se empiezan a aparecer, dice, agarran las mismas mañas, las mismas maneras, la manera de hablar, de reír, de cómo contestan, etcétera, se empiezan a aparecer, agarran el mismo molde por esa comunión, por esa relación que tienen, por estar conviviendo todos los días. Perdón. Pero esa relación de amigos, y de repente uno de los amigos se empieza a dar cuenta que el otro amigo ahora empieza a reaccionar diferente ante las situaciones, ¿verdad? Sus pláticas empiezan a agarrar otro sabor, las palabras que usa, hasta el sentido del humor que usa, ¿verdad? De repente empieza a haber amigos que agarran un sentido del humor así medio oscuro, ¿verdad? O demasiado simple, de repente así muy sonso, muy simple, y de repente empiezan a cambiar así detallitos que uno se empieza a dar cuenta. Y empezamos a analizar y decimos: pues ahora, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué? Que ahora ya tu manera de pensar está cambiando. Ahora te ríes de cosas que antes que no tienen chiste, ¿verdad? Ahora no te ríes de las cosas que tienen chiste, y empezamos a ver cómo la persona, en base a esa comunión, ahora empiezan a cambiar sus maneras de actuar, sus maneras de pensar. Nosotros como padres nos damos cuenta con nuestros hijos inmediatamente, ¿verdad? Empezamos a ver acciones, maneras de contestar, maneras de actuar, de cómo miran, de cosas que dicen, y decimos: ¿con quién te estás juntando? ¿Estás agarrando nuevos amigos? No me gusta, o sí me gusta, qué bueno, te estoy viendo que estás mejorando.
o no me gusta, te estoy viendo que estás empeorando. Pero agarramos ese sentir y nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Me pregunto yo si Dios se dará cuenta de eso también con nosotros. Si de repente en nuestra manera de orar, en nuestra manera de convivir con Él, si Él se podrá dar cuenta y dice: oye, ¿con quién te estás juntando? Ahora ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás pensando? Porque ahora no estamos amoldeados, ¿verdad? Ya no estamos, no nos reímos de lo mismo, no platicamos de lo mismo, nuestras opiniones ya son diferentes. ¿Qué está pasando? ¿Con quién te estás juntando? Y todo eso viene a dar o se detona en un área muy importante que Dios diseñó para nosotros, que es el área de los pensamientos. Y para mí en particular este año que empieza, ese es el sentir que yo tengo, va a ser un año de definición para muchos de nosotros. O sea, el Señor nos está llevando a un punto de decir: tienes que definirte, ¿verdad? Defínete si estás conmigo o no estás conmigo. Es un año de definición, de definirnos si estamos o no estamos con Él. Creo que el Señor en nuestra relación individual, personal, pudiera estarnos hablando y diciendo: oye, te estoy notando tu manera de pensar distinta, ¿qué está pasando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás oyendo? Que ahora te noto diferente. Ya no estamos en unidad, ya no estamos caminando en el mismo sentido. Te me estás distanciando de mí. ¿Qué está pasando? Y es muy importante el área esa de lo que estamos pensando. Típicamente, cuando recibimos al Señor, nos convertimos, recibimos a Cristo, una de las evidencias que no nos dejan mentir o nos dejan ver con claridad el nuevo nacimiento en una persona es su hambre por la palabra. O sea, es indistinto en todas las personas que tienen un genuino nuevo nacimiento. Lo primero que empieza a suceder es: quiero leer la palabra, quiero saber más, quiero leer. Y empezamos a leer la palabra, empezamos a escudriñar, a estudiar las cosas del Señor. Nos nace un interés por las cosas de su palabra, empezamos a leerla, y poco a poco empezamos a enderezar el camino. Pero conforme vamos caminando, de repente eso se pierde y empezamos otra vez a empezar a escuchar otras voces, empezar a leer otros libros, empezar a darle entrada a otras opiniones. Y ahí es donde digo que el Señor nos dice: a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estás oyendo? Tu manera de hablar, estoy notando que está cambiando algo contigo. ¿Qué está pasando? Como les digo, así con nuestros hijos, que nos damos cuenta: oye, ¿qué está pasando? Tú no eras así de peleonero con tus hermanos, y ahora de repente, ¿qué está pasando? Y le empiezas a investigar y te das cuenta que acaba de conocer a 2, 3 amiguitos nuevos, se está juntando con ellos y empiezan a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar. Entonces, los pensamientos, ¿qué es lo que le estamos dando entrada a los pensamientos? La palabra de Dios nos habla de un chorro de principios acerca de los pensamientos, principios universales que funcionan, ya sea que estés leyendo la palabra o no estés leyendo la palabra. Por ejemplo, les voy a compartir uno que es de los principios que son universales, que funcionan en el Señor y funcionan fuera del Señor. Por ejemplo, el principio de la unidad, lo estábamos viendo hoy en la mañana en la clase. El principio de la unidad, la palabra de Dios dice: uno echa a correr a 1000 y 2 a 10,000. La unidad tiene un potencial exponencial, explosivo, de crecimiento, de empuje, de fuerza. Es lo que le llaman en términos más modernos la sinergia. Tremendo, pero funciona para lo bueno, pero también funciona para lo malo. Esa explosividad que tiene de crecimiento
funciona también para lo malo. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, 1, podemos hacer cierto daño, pero 2, hacemos mucho más daño que 1 más 1. Es una sinergia. Y así hay leyes universales en la palabra, y una de ellas esas leyes universales nos habla de los pensamientos. Pero hoy quiero hacer una distinción de que sí es una ley universal y funciona, pero hoy lo vamos a hacer a un lado, la universalidad de esa ley, y la vamos a enfocar a lo que dice la palabra. Porque tú puedes decir, alguien te puede decir, mira, si tú quieres ser un buen empresario, empiézate a juntar con empresarios y oye sus pláticas. Diles ahí los que se juntan en el café a platicar o lo que tú quieras, que si te dan oportunidad de meterse a platicar con ellos y los empiezas a escuchar, y vas a empezar a cambiar tu manera de ver, vas a ver lo que ellos ven que tú no ves, cómo son arrojados para empezar un negocio, cómo son atrevidos en decisiones como esto, cómo piensan de invertir y no gastar, etcétera, y todo eso, y está bien. Pero hay cosas que dice la palabra acerca de esas leyes, ahorita que vamos a ver de los pensamientos, que solamente aplican en la palabra. Promesas que Dios nos da acerca de los pensamientos. Dice, tú piensa en esto y esto es lo que yo te prometo. Que no se aplican esas promesas, el resultado de esas promesas no se aplican a la universalidad del pensamiento, de las leyes del pensamiento. Son exclusivas a lo que Dios dice, son exclusivas a su palabra. Entonces vamos a empezar a ver 2, 3 puntos acerca de eso, porque en este año de definición va a empezar por los pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando? Y déjenme ir todavía un paso más allá, con los amigos que te estás juntando, que estás agarrando esa manera de pensar, con lo que estás leyendo, los libros que estás leyendo, los videos que estás viendo, con lo que estás, el input que le llaman, todo lo que estás dando la entrada a tu mente, es lo que te va a definir. Una persona se define por lo que piensa. Y lo dice la palabra, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La persona es lo que piensa. Y la palabra nos lo enseña. Entonces, si nosotros, Dios nos está llevando a que este año sea un año de definición, que te definas como siervo de Él, que te definas como cristiano 24/7, no nomás en las reuniones de la iglesia, no nomás cuando estás con los hermanos, sino cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, que te definas. Esa definición solamente va a venir por lo que estás pensando, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces es muy importante eso. Lo que yo he estado viendo en los últimos años ha sido, y cada vez lo veo más cerca, porque antes lo veíamos y decíamos, no, es que eso nomás pasa en Hollywood, allá, en los que hacen los artistas y lo que hacen de cine, pero no, ya lo vemos aquí a la vuelta, y algunos hasta dentro de la casa. Estamos viendo cómo la manera de pensar los hace actuar. Y por ejemplo, una persona que su manera de pensar no tiene nada de malo. No tiene nada de malo actuar de eso, no seas exagerado, no seas fanático. Una persona que piensa así, obviamente eso lo define. Y está definido como esa persona. Entonces es una definición. ¿Por qué es tan importante esa definición? Porque la palabra nos dice muy claro. Y dice, si tú meditas en la ley del Señor de día y de noche, si tú meditas, o sea, meditar no es leer, meditar es más que leer.
Meditar es más que memorizar. Meditar es razonar, es descifrar, es decodificar, es entender. Si tú la meditas, oye, a ver, Moisés, Dios le dijo a Moisés esto, o sea, ¿a qué estará refiriendo? Quiere decir esto, o sea, ¿querrá decir que lo puedo aplicar con mi matrimonio? No, no lo aplica a mi matrimonio, es para mis hijos. O sea, estás meditando, estás llegando a conclusiones. Dice, si tú meditas en la palabra de día y de noche, dice, todo lo que hagas prosperará. Entonces, no es la ley universal de los pensamientos. Está diciendo, si tú meditas y estás pensando en lo que dice la palabra, en la ley de Dios, si estás meditando en ella, lo que hagas prosperará. Me estoy brincando un paso ahí en medio con intención. Dice, si tú meditas de día y de noche, y si tú pones por obra lo que dice ahí, todas las cosas que hagas, que emprendas, te irá bien y prosperarás. Pero por otro lado sabemos que dice la palabra, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces si una persona en su pensamiento tiene su palabra y está meditando, no solamente leyendo su palabra, ¿cuáles van a ser sus acciones? O sea, van ligado las dos. A veces nosotros quisiéramos o intentamos, y eso es por nuestra manera de pensar equivocada, intentamos decir, voy a hacer lo que dice su palabra para que me vaya bien, pero me estoy brincando el paso más importante, la raíz, el fundamento, lo que detona el cimiento de desplante de lo demás, que es medita todos los días, de día y de noche, en ella. Medita. Entonces lo que estamos pensando, y ahí en el Génesis Abraham enfrenta una situación muy difícil. Va a cruzar por un reino y le llega la noticia de cómo es ese rey. Y entonces Abraham se pone a pensar y hace un esquema en su mente, como muchos de nosotros nos gusta hacer esquemas, ¿no? Nos gusta hacer esquemas y decimos, no, voy a decir esto y el otro me va a decir lo otro y acá, y luego vamos a hacer esto y me van a hacer esto, y entonces yo le digo esto, y hacemos nuestros esquemas, ¿no?, de cómo van a suceder las cosas, ¿no? Planeamos y hacemos esquemas. Dice, Sara, su mujer, era muy hermosa, dice la palabra. Y entonces dice, voy a pasar por este reino. Y empieza a pensar Abraham y dice, y este rey, con lo que me dijeron cómo es. Fíjense, vamos a ver cómo Abraham estuvo empezando hilando lógica tras lógica, tras lógica, tras lógica, y dejó de estar meditando en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, yo quiero que vayas a este lugar, yo estoy contigo, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Esa es la palabra de Dios, tú haz lo que yo te digo, yo estoy contigo, yo soy tu escudo. Y en el primer reinado que va a cruzar, ¿a dónde va? Dice, este rey va a querer a mi mujer. Y como en ese tiempo no hay reglas, o el rey es quien manda para lo que quiera, entonces me va a matar con tal de agarrar a mi mujer. Entonces dice, ya sé lo que voy a decir. Empieza a hacer sus esquemas, lógica tras lógica, hilando lógicas una tras otra, y para cuando acordó ya estaba en el pozo. Y dice, voy a decir que es mi hermana. Y ese es el esquema que hizo Abraham. Entonces voy a decir que es mi hermana, yo ya me salvé, y ya cruzando del otro lado pues me la llevo. Y ya la hicimos, hizo su esquema. Y entonces cuando pasa por ese reino, pasa por ahí y la ve el rey, y luego le dice a Abraham, cuñado, ¿qué pasó, cuñado? Y la toma a la mujer, no le hace nada a Abraham, pero la toma a su esposa Sara y se la lleva. Y al día siguiente que la iba a tomar por mujer, la noche anterior, Dios le da un sueño al rey, y al rey que iba a tomar a Sara, le dice, no se te ocurra tomar a esa mujer, porque es esposa de Abraham. Si lo haces, te metes conmigo. Y el rey atiende la voz, y entonces va con Abraham. Ahora el rey al siguiente día le dice, ahí te va tu señora, ¿eh? Y vamos a ver lo que le dice el rey. Ahí en Génesis 20, versículo 9.
Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? A mí me lo decían, y por alguna extraña razón ahora yo se los digo a mis hijas también. Le digo: pues ¿qué estabas pensando para cuando hiciste esto? Y no es nuevo, aquí está desde el Génesis, ¿verdad? Pues ¿qué estabas pensando? No dice pues, ¿verdad? Pero es el término acá más. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí los esquemas. Ahí estuvo pensando en su mente, él se hablaba, se decía y se contestaba y todo, hizo sus esquemas. Dije para mí: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea, le dijo a Sara, le dijo: compadécete de mí, a donde vayamos tú di que yo soy tu hermano. Y en sus lógicas, hilando lógicas, dice: pues no estoy echando mentiras, porque pues sí es hija de mi madre, pero no de mi padre. Entonces pues no estoy echando mentiras tampoco, ¿eh? Y lógicas tras lógicas y esquemas. Y la pregunta es: ¿qué estabas pensando? Ahora aquí viene lo importante de los pensamientos. Vamos a buscar un pasaje que está en Jeremías capítulo 6, versículo 19. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, eso de cuál es su pensamiento en su corazón viene también desde el punto de vista de decir cuáles son tus aspiraciones. En el estudio en el congreso que tuvimos de finanzas, se estaba hablando el tema de decir cuál es el tesoro de tu corazón. Dice: no hagas tesoros en la tierra donde el orín corrompe, la polilla corrompe. Hazte tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y esa pregunta es bien difícil poderla contestar. Es decir, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Y entonces preguntábamos: bueno, ¿cómo te ves en 5 años? Y como te ves en 5 años, ese es tu tesorito. Ahí está tu corazón. ¿Cómo te ves en 5 años? Si piensas: ¿cómo me veo en 5 años? Dices: no, me veo teniendo mucha lana, una casa más grande, carros deportivos de colección, y me veo acá. ¿Está bien? ¿Cómo te ves en 5 años? Si no, me veo educando bien a mis hijos, me veo sirviendo al Señor. ¿Cómo te ves en 5 años? Es una buena manera para decir que nos dé una dirección en donde tenemos el tesoro. ¿Cuál es el tesoro en nuestro corazón? Dice ahí Jeremías 6:19: oye tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces los pensamientos traen un fruto. Y dice: a este pueblo les voy a traer el fruto de sus pensamientos. Y el contexto que está hablando es, y aquí no lo está diciendo en este versículo, sus pensamientos no eran ni sus palabras ni su ley. Eso es lo que estaban pensando. Estaban pensando en la política, que si los conservadores, que si los liberales, que si los republicanos, que si los demócratas, que si el PG allá, que si el PAN, el PRD, el PRIAN, el otro. Y en todos están pensando. Todos estamos en hacer más lana, en cómo no dejarme, en cómo que no tome ventaja de mí. Y todos estamos pensando. Y dice: bueno, este pueblo va a recibir el fruto de sus pensamientos. El fruto de sus pensamientos.
Es tremendo. O sea, ¿qué es lo que estamos pensando? Lo que estamos pensando es lo que somos, y eso, lo que estamos pensando nos define. Hay gente que se cree o se quiere ver o se ve a sí misma como gente, por decir, voy a poner un ejemplo, como gente muy, muy noble, ¿verdad? Se ve como gente muy noble, ¿verdad? Pero sus pensamientos no son de nobleza. Hay gente que se ve o que aparenta, gente, no sé, muy generosa, ¿verdad? Pero sus pensamientos no son de generosidad. Por eso cuando habla, ahorita lo vamos a leer en Proverbios, dice: no comas tu pan con el avaro. Dice, porque te va a decir: ven y come conmigo, compadres, somos compadres, ven y come conmigo. Dice, pero su corazón no está contigo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, si tú ya sabes, si estás oyendo lo que piensa, y lo que él piensa es pura avaricia, dice, eso es lo que es un avaro. Eso es lo que lo define. Entonces, ¿qué te define a ti? ¿Qué me define a mí? ¿Qué estoy pensando todo el día? ¿Mi mente en qué está ocupada todo el día? Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que resolver problemas, tenemos que dedicar nuestro enfoque y pensamiento a resolver problemas, a emprender cosas nuevas, etcétera, etcétera. Pero siempre todos esos pensamientos de alguna manera están enraizados o fundados, cimentados en su palabra, en el Señor. De tal manera que, por eso dice, si tú meditas de día y de noche, vas a poner por obra todo esto, y todo lo que emprendas te saldrá bien. No nomás en los negocios, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus vecinos, en tu escuela, en tu trabajo, en todas las áreas, todo lo que emprendas te saldrá bien. Ese pasaje que les decía, está, para el que esté apuntando, está en Proverbios 23 del 6 al 7, donde dice: no comas tu pan con el avaro, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces los pensamientos, lo que estamos pensando, al final del día se convierten en fortalezas. Se convierten en fortalezas. Y vamos a ver un pasaje, vamos a leerlo rápidamente. Está en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Todo esto salió ahora que estuvimos en Navidad, y de hecho lo estamos comentando, lo vamos a comentar con los líderes ahora que estuvimos nosotros en Navidad en Monterrey. Hay una de las reuniones que tenemos donde toda la familia conoce al Señor, y tenemos la bendición de que el 80% de los miembros de la familia, de los adultos, vamos a llamarle así, el 80% estamos sirviendo al Señor. Pastores, líderes de alabanza, todos metidos ahí. Entonces sacaron las guitarras, un piano y todo, y se prendió la cosa. Y el Señor ahí, a varios les dio una palabra, a mí el Señor me dio una palabra. La vamos a comentar entre el liderazgo para ver, para discernirla y para pedirle al Señor que la confirme si es de él o no, ¿eh? Pero dentro de todo eso, lo que estamos pensando, lo que estamos pretendiendo ser, es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Estábamos ahí en la plática después de que pasó antes de que tuviéramos la reunión, y me decían: ¿cómo van allá en Estados Unidos, en McAllen? Porque hay otro de los tíos de mi esposa que es pastor en Dallas. Algunos lo conocieron aquí en el aniversario, en el 10º aniversario vinieron. Y nos estaban preguntando cómo está la cosa allá ahora con esta nueva legislación republicana, y cómo está, y platíquenos, y cómo está la cosa. Y empezaron a decir: pues lo que lees en el periódico, eso es, ¿verdad? Vamos a hablar de otra cosa, porque me vas a amargar la tarde. Total, les decía yo, lo que yo he visto
es que en alguna parte del camino se hizo diferente la ideología cristiana con el ser como Cristo. Ahora la ideología cristiana es simplemente eso, es una ideología. La ideología conservadora le llaman, es la cristiana. La liberal es anticristiana o tiene cosas que no son cristianos, y la conservadora es cristiana. Pero llegó un momento en el camino en que la ideología del cristianismo se le separó del camino, de su manera de pensar, que la ideología principal del cristianismo es ser como Jesús. Y entonces ahora ya no es ser como Jesús, es un idealismo, es una manera de pensar. Y vemos gente que son cristianas, se dicen cristianas, van a una iglesia cristiana, todo, pero no son como Jesús. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió eso? ¿Dónde ahora los pensamientos es: yo soy cristiano, pero no me interesa ni quiero ser como Jesús? Amar a mi prójimo en mi manera de comportarme, en mi manera de hablar, en mi manera de bendecir, en mi manera de pensar, etcétera, etcétera. Entonces dice ahí en 2 Corintios 10 del 3 al 5: pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos nuestra vida y tenemos que enfrentar cosas de la carne, tenemos amigos que son mal hablados, tenemos amigos que son pervertidos, tenemos amigos que hacen malas cosas, nos juntamos acá, compañeros de trabajo, tenemos que tratar con clientes que son adúlteros, que son esto, que son lo otro, y tenemos que lidiar con muchas cosas. Dice, aunque andamos en la carne, dice, nosotros no militamos así. O sea, nosotros, nuestra militancia, nuestro caminar no es así. Aunque tenemos que andar así, lo dijo Jesús: Señor, no los quites del mundo. No son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces dice Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Viste cómo está diciendo? Nosotros no militamos por allá, pero tenemos unas armas que Dios nos dio, y esas armas van dirigidas a derribar argumentos, no a cambiar actitudes, a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la distinción entre la ley universal de los pensamientos y lo que dice la palabra. Dice, todos los pensamientos sujetos, cautivos a la obediencia a Cristo. Y esa es lo que marca la diferencia a lo que Cristo dice. Porque yo puedo pensar de mí mismo muchas cosas, puedo pensar de un tercero, de mi vecino, de mi esposa, de mis hijos, puedo pensar muchas cosas. Pero aquí está diciendo, los pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Es un pensamiento que se quiere salir del huacal, dice, agárralo, aprésalo y tráelo preso a la obediencia a Cristo. Es decir, aquí cabresteas o te ahorcas, ¿verdad? Aquí estás sujeto y aquí vas a obedecer a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no nomás la universalidad del pensamiento, las leyes universales de la manera de pensar, que la acabamos de leer, cuál es tu pensamiento en su corazón, eso eres. Pero ya como cristiano está diciendo Pablo, nosotros andamos en esas cosas de la carne, pero no practicamos ni andamos en esas cosas, sino que Dios nos ha dado armas para derribar argumentos. Y aquí parte de lo que quiero decir ahorita es para derribar nuestros propios argumentos. ¿Qué es lo que le pasó a Abraham? Dios le dijo, yo soy tu escudo, yo voy a ir delante de ti, nada te va a pasar. El que te bendiga yo lo voy a bendecir, el que te maldiga yo lo voy a maldecir. Yo voy contigo,
yo soy tu escudo. Y de repente empieza a haber argumentos. Es que le voy a decir a mi señora que diga que yo soy su hermano. Le voy a decir al rey porque estoy pensando, y el argumento, un argumento sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y ese es el problema. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que ya nuestra visión del cristianismo, nuestra visión de Cristo está totalmente fuera. Pero no empezó así. Empezó pensamiento, argumento sobre argumento, lógica sobre lógica. Empezó así, y para cuando acordamos ya estamos bien lejos. Y estamos definidos como lo que somos ahorita. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero entonces dice, llevando cautivo los pensamientos. En los que tuvimos el privilegio que Dios nos permitió de estudiar primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y a algunos les permitió también estudiar maestrías y doctorados, nos enseñan a tener una mentalidad crítica, a pensar, a abrir nuestro criterio, a ver soluciones, a ampliar nuestra manera de ver las cosas. Y es muy bueno, podemos encontrar muchas soluciones. Esa manera crítica de pensar y de abrir el pensamiento y de abrir a muchas posibilidades, pues ha permitido que se encuentren vacunas de enfermedades, las cuestiones de tecnología, tantas y tantas cosas buenas. Pero también al mismo tiempo nos ha llevado a ser indefinidos, a no ser definidos. Y la Biblia le llama a los no definidos, le llama de esta manera: hombre de doble ánimo. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no es inconstante nomás en la chamba, es inconstante con su esposa, es inconstante con sus hijos, es inconstante con sus vecinos, es inconstante en todos lados. No me respondan, pero ¿a qué mujer le gusta o le gustaría tener un esposo que no se defina? Que un día jale para la derecha, otro día para la izquierda, mañana para enfrente, el siguiente día para atrás, que sea inconstante en todos sus caminos. Vamos a empezar esto y sí, no sé qué, no, ya no. Y todo lo que se perdió tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera. No. Y luego al día siguiente se pone a platicar con otra raza y ahora agarró otro mecate. Y ahora dice, no, vamos ahora a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y luego le sale con otra novedad. Digo, ¿a qué mujer le gustaría tener un esposo así? Que no tenga solidez en nada, que no esté definido como cristiano. Ahora, ¿a qué hombre nos gustaría tener una mujer así? ¿A qué hijos le gustaría tener unos padres así? ¿A qué padres les gustaría tener unos hijos así? Y ahí va la pregunta de los 64,000 es: ¿al Señor le gustará tener hijos así? Inconstantes en todos sus caminos. Porque la inconstancia es el síntoma, no la enfermedad. La inconstancia es el síntoma. La enfermedad es el doble ánimo. Y el doble ánimo nos está hablando de los pensamientos. Un día piensa así y luego al rato empieza a cambiar la vela, a cambiar el timón del barco, así, y al rato ya piensa asá. Y luego así, y al rato ya piensa asá. Y al rato ya piensa asá. Y no hay solidez en su palabra. Por eso dice, si tú meditas de día y de noche en esta palabra, la vas a poner por obra, y todo lo que hagas prosperará. Entonces dice, esos pensamientos llevándolos cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando el profeta Elías está en reclamo con Dios por todo lo que había pasado, Jezabel, la reina, había matado a los profetas del Señor y había cambiado todo el corazón del pueblo y lo había llevado hacia los Baales y hacia los dioses ajenos. ¿Suena familiar? La cultura ahorita nos ha llevado por todos lados
a tener dioses ajenos, hasta de uno mismo. Uno es su propio Dios, el humanismo. Y a tener todo, depender de otras cosas, no depender de Dios. En última instancia, a lo peor que nos ha llevado, entre otras cosas, ¿verdad? Uno de los peores es a levantar la mano para que nos llegue el sustento diario a papá gobierno y no a papá Señor, el Señor. Y el profeta Elías está con el Señor y le dice: Señor, ¿qué está pasando? Le dice: han matado a todos los profetas, ya nomás quedo yo. Hablando de alguien que iba contracorriente, ¿verdad? De toda la nación nomás quedo yo. O sea, él estaba diciendo que en todo su entorno, en todo su foco de afectación, de toda su vida, de todas las personas que él conocía, no hay ni uno. Soy yo solo contra todos, de que vamos a la reunión de Baal y vamos acá y vente a la casa, vamos a prender unas veladoras para nuestro Dios Baal y vamos a hacer esto y ritos y todo. Y dice que le enardecía por dentro a Elías y le dice: Señor, ¿qué está pasando? De como quiera el Señor le dice, no eres el único. Dice: yo me he reservado gente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Y le dice el Señor: vamos a hacer una cosa para volver a traer los pensamientos de todos, el corazón de todo el pueblo, volverlo a traer al Señor, traerlo a mí. Y dice: te vas a ir con los profetas y les vas a aventar un reto. Vamos a hacer un sacrificio, no le vamos a poner lumbre, vamos a hacer un sacrificio y el que mande fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y los profetas de Baal dicen: juega. Llegan al monte, los profetas de Baal preparan todo, se pueden hacer sus ritos, etcétera, y no pasó nada. Y empieza diciendo la escritura, dice: y Elías se tuvo primero que poner a restaurar el altar de Jehová que estaba destruido. O sea, hasta ese punto llegaron sus pensamientos de esa nación, que ya ni siquiera era uno más de los demás dioses. Estaba destruido el altar de Dios. Lo empieza a armar ahí de escombros, de piedras, lo empieza a armar, empieza a hacer el sacrificio. Y antes de empezar les dice esto al pueblo, y lo pueden buscar ahí o lo pueden anotar los que están anotando. Es Primera de Reyes 18:21. Les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal es Dios, síguele, pero ya defínete. Eso le dice Elías al pueblo. Todos contra uno. Y todavía se envalentona y les dice: pues de una vez. Al pan, pan y al vino, vino. De una vez. A ver de cómo nos toca las patadas, pero vamos a meternos de una vez. Si es Dios, síguelo, ya no andes con cuentos. Y si lo que tú traes es Dios, pues síguele y a ver cómo te va. Pero defínete. Le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. En la versión Dios habla hoy dice: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Entonces, como ven, los pensamientos nos definen. Los pensamientos nos definen lo que somos. Tú y yo somos lo que estamos pensando. Y Dios nos está diciendo: defínete, ya no claudiques entre dos pensamientos. Mi opinión personal y mi experiencia personal en mi vida, no la he visto en otras personas, pero se las paso al costo de mi experiencia en mi vida, ha sido que esa dualidad no nos lleva a nada. Al contrario, nos lleva para atrás. Yo he llegado a hacerle oraciones al Señor como esta, decirle: Señor, en esos momentos de alejamiento, decirle al Señor: Señor, te extraño. Extraño esos momentos contigo. No extraño la religión, no extraño la iglesia, te extraño a ti. No he oído respuesta.
lo que yo concluyo de acuerdo a la palabra es que el Señor me estaría diciendo es, pues yo nunca me he ido, yo aquí estoy, yo nunca me he ido. Entonces los pensamientos son muy importantes. Y si son tan importantes, entonces nos debería de, cuando menos de interesar saber qué es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Porque la Biblia nos habla qué es lo que Dios está pensando acerca de nosotros. Y si lo que uno piensa es lo que se define, vamos a ver qué es lo que piensa Dios. Y está en Jeremías 29 del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, ya no está diciendo Dios lo que está pensando en nosotros. A veces nos ha pasado, si a alguien no se le ha pasado, decir, bueno, ¿y tú qué opinas de mí? Y decir, mira, si quieres que sigamos siendo amigos, no me preguntes eso. Porque si quieres que sea honesto, no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero Dios nos está diciendo, yo te voy a decir lo que pienso de ti. Estos son mis pensamientos acerca de ti. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, lo que Dios está pensando, dice, pensamientos de paz y no de mal. La Biblia nos dice, Dios es el príncipe de paz, el Dios de paz, el Shalom. Él se describe como el Dios de paz. Y aquí nos dice, yo como el Dios de paz, lo que yo pienso para ti es paz. La Biblia nos dice que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dice, lo que estoy pensando para ti es bondad. Y si seguimos con esa definición, aplicarlo, extrapolarlo a otras cosas, pues Dios nos habla que dice que Él es eterno. Aquí la Biblia nos dice que Dios es eterno. Entonces los pensamientos que Dios tiene para nosotros es de eternidad. No es de estos 70, 80 años que podemos vivir aquí. Él está pensando en nosotros eternidad. Dice la palabra que Él es justo. Si lo extrapolamos así, Él está pensando para nosotros su justicia. Entonces los pensamientos, lo que estamos pensando, y podemos entender lo que Dios está pensando acerca de nosotros. Entonces, con esto que estamos entendiendo, ahora la Biblia nos sugiere o nos dice cuáles deben ser nuestros pensamientos. Pues sí, explícitamente, no implícitamente, no veladamente, abierta y explícitamente nos dice cuál deben de ser nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, al menos en lo que Dios hace en nosotros, empiezan la iniciativa, el inicio, la chispa que detona todos los demás pensamientos, proviene de Él. Nosotros somos como el profeta Elías, somos la leña que está ahí en el altar nada más, pero el fuego tiene que venir de arriba. Y vamos a leer Hebreos 8, versículo 10. Hebreos 8:10, donde está hablando del nuevo pacto y está haciendo referencia a Jeremías 31, que fue donde le dio el Señor esta palabra. Y dice en Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Entonces está diciendo, pondré mis leyes, ¿en dónde? En su mente. O sea, ese es el primer paso. Por eso decíamos al principio, una de las evidencias indiscutibles del nuevo nacimiento es el hambre por la palabra. Y aquí está diciendo, el nuevo pacto es, voy a poner mis leyes en tu mente. Y empezamos a leer la palabra. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo recuerdo que a mí, yo me quería comer a bocanadas la palabra. Y si antes me desvelaba haciendo cosas, ahora me desvelaba leyendo la palabra. Aquí en inglés cualquiera diría lame. Decía, ahora andas en tu casa leyendo la Biblia cuando eras bien buena onda. Pero eso es una de las evidencias. Entonces dice aquí, el nuevo pacto es que yo les voy a poner mis leyes en su mente. Las voy a escribir en su corazón. Vamos a buscar otro pasaje, es Filipenses 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Entonces, como vemos, hay una ley universal de los pensamientos. Como les decía, si tú quieres ser empresario, júntate con empresarios, empieza a pensar como ellos, empieza a aprender cómo piensan y te va a ir bien. Y hay sus leyes universales, pero aquí estamos viendo esa ley de los pensamientos específicamente y exclusivamente con una unicidad en la palabra, en lo que dice la palabra, las promesas que vienen. Lo demás es una ley causa-efecto. Es una ley causa-efecto. Si haces esto te pasa esto, si haces esto te pasa esto. Pero aquí nos está diciendo cosas en la palabra de lo que Dios hace más allá de la causalidad o de la cuestión. Haces esto y causa-efecto. Mucho más allá de eso. Dice ahí Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, según lo que está diciendo aquí, con estos filtros que nos está poniendo, el filtro es lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen hombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. ¿Quién pasa ese filtro? ¿Qué es lo que pasa ese filtro? El Señor Jesús y su palabra. Eso es lo único que pasa ese filtro. Y entonces dice, en esto piensa. En esto está pensando. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios 2, 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque, y aquí empieza a decir, ¿quién conoció qué cosa? ¿El corazón? ¿Las intenciones? ¿Los deseos? ¿Quién conoció qué? La mente, lo que Dios está pensando. ¿Quién conoció lo que Dios está pensando? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí viene la aseveración. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué queremos ser? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué le estoy dando una entrada? ¿A quién me quiero parecer? Tristemente, nosotros tenemos como prioridad parecernos. Nuestra meta a seguir es un empresario exitoso, un deportista, un buen médico, un buen, no sé, un músico, un artista, lo que sea. Esa es nuestra aspiración. Tristemente, no estamos definidos para que nuestra aspiración es ser como Jesús. En las artes, en el deporte, en el trabajo,
En la escuela, ser como Jesús. Un pastor lo explicaba así, decía: yo no soy un ingeniero cristiano. Dice: yo soy un cristiano ingeniero. Y eso cambia mucho las cosas, porque es cuestión de prioridades. Ahí mismo en 1 Corintios, vamos al capítulo 4, versículo 6. La siguiente hoja, 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y como dice un amigo aquí local, dice: ese es el Huatzumara. Dice: ese es el Huatzumara. Ahí está el punto focal. Dice: tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. En otra traducción dice: a no pensar por encima de las escrituras, dice otra traducción. Más adelante, 1 Corintios 14, tantito más adelante, en 1 Corintios 14, versículo 20. Primero Corintios 14, 20. Hermanos, no sean niños, ¿en qué? En el modo de pensar. Jesús dijo: tienes que ser como niño. Y ahora Pablo dice: no seas como niño. Pues ¿a quién le creo? ¿A Pablo o a Jesús? Entonces tienes que ser como niños. Y aquí Pablo dice: no seas como niño. Pero es en tu manera de pensar. Y tristemente, yo les puedo decir, en consejerías y en cuestiones de trabajo, nos topamos con niñotes de 50 años. Ya viejos, panzones, pelones y todo. Y su manera de pensar es de niños. Su manera de razonar, sus aspiraciones, sus metas, lo que quieren. Estás oyendo a un niño hablar. Y dice Pablo: no seas como niño en tu manera de pensar, sino sé como niño, pero en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Esos son los pensamientos. Entonces todos tenemos pensamientos, tenemos un chorro de pensamientos. La cosa es decir, ¿cómo separar los pensamientos para decir: este pensamiento verdaderamente viene de Dios o este pensamiento viene de otro lado? ¿Viene de mí mismo? ¿Viene de mis influencias de amigos? ¿Viene de otro lado? X. En las cuestiones del Señor es nomás el lado del Señor y todos los demás. Los que sean, no me interesa cuál. ¿Cómo puedo saber? Y la palabra de Dios nos dice cómo. Está en Hebreos 4, versículo 12. Ya vamos a terminar. Hebreos 4, versículo 12. Porque este año es un año de definición. Es un año donde vamos a ver la mano del Señor poderosa, rompiendo cadenas, rompiendo cosas difíciles. El Señor lo va a hacer a los valientes, a los definidos. Dice ahí Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. ¿Qué es lo que penetra? La palabra. La palabra de Dios penetra, no es superficial, penetra. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, o sea, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo único que tenemos de parte de Dios para poder identificar si el pensamiento viene de mí o de otro lado, o viene del Señor, es lo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios es la única arma,
la única herramienta que Dios nos ha dado para poder penetrar en nuestro interior y poder separar, que podamos identificar cuando nuestros pensamientos son del alma, o sea, cuestiones emotivas, cuestiones lógicas sobre lógicas, hilaciones de lógicas, etcétera, influencias externas, o del enemigo, o del Señor. Es lo único que tiene la suficiente penetración para separar y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tú y yo somos ignorantes de la palabra, por definición, las líneas de nuestros pensamientos para poder identificarse nos cruzan y pensamos que barbaridades y medias el Señor las aprueba y que está bien lo que estoy haciendo delante del Señor. Se nos cruzan esas líneas, se borra la línea que parte el alma y el espíritu, y lo que estamos usando para eso no penetra, es superficial. Lo único que penetra para poder separar es su palabra. Entonces, si tú y yo queremos empezar a ser personas definidas, tenemos que empezar por estudiar y leer y entender su palabra. En Josué, muy claro, Josué 1:7 dice: si meditas en ella de día y de noche. Si meditas en ella de día y de noche. Les voy a mencionar nada más 3 ejemplos que habla la palabra de la manera de pensar de tres personas. 1, Josué. ¿Qué era lo que Josué pensaba? ¿Cómo era su manera de pensar? ¿Cómo estaba él de definido que llega a un punto y que se para delante de todo el pueblo? Él, como el líder supremo de la nación, se para delante de todos y les dicen: miren, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y si hubiera sido de Terán, Josué le hubiera dicho: ¿me están oyendo? A sus hijas y a su esposa y a todo. ¿Me están oyendo? Pero no era de Terán, era de otro lado. Era de Reynosa. Estaba bien definido. La influencia externa no lo inmutó, no lo hizo dudar, no lo hizo: pues estaré pensando, no sé, vamos a ver, ir contra la corriente. Él se paró enfrente y le dijo: ustedes hagan lo que quieran, yo y mi casa vamos a servir al Señor, y si yo y mi casa solos vamos a conquistar a las otras naciones, así le damos. Eso no dice la palabra, eso es conclusión mía. Bien definido. Otro, ¿qué estaba pensando David cuando era un chamaquito de 17, 18 años? Que estaba pensando que todo un ejército preparado, entrenado, capacitado, con entrenamiento militar de años, soldados de profesión, estaban todos temerosos, cobardes, y se para este muchachito y dice: yo me lo echo al gigante. Y se para delante del gigante y le dice: tú vienes con muchas armas y con esto, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor de los ejércitos, así es que vamos a meternos a las patadas a ver de cómo nos toca. ¿Qué estaba pensando? Bueno, nos dice la palabra que estaba pensando cuando el rey Saúl le dice: ¿qué te pasa? Pues si tú no vas a poder. Dice: oye, esto es lo que él estaba pensando. Si yo, cuidando las ovejas de mi padre, he matado osos y leones más grandes que este animalote, pues ¿qué? Eso es lo que estaba pensando. Digo, versión súper parafraseada. Eso es lo que estaba pensando David. Otro es el apóstol Pablo. ¿Qué pensaba él? ¿Qué pensaba Pablo? Que, por ejemplo, después de que estaba predicando el evangelio y toda la gente se armó en contra de él y lo apedrearon. Y lo apedrearon con tal saña que lo dieron por muerto. Y dice que lo sacaron cargando y lo tiraron fuera de la muralla de la ciudad. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que lo mandaron al tiradero municipal, a donde tiraban a los animales muertos. Los tenían que sacar de la muralla y los aventaban ahí a un tiradero. Y ahí lo aventaron porque lo estaban dando por muerto. Ni siquiera le dieron sepultura. Lo aventaron ahí con los animales. Y ya que se va la gente, Pablo se para, se sacude y dice: vámonos a compartir al otro pueblo.
¿Qué estaba pensando? Que estaba definido de esa manera. Vamos a buscar este pasaje, es 1 Corintios 2, versículo 2. 1 Corintios 2, 2. Y está diciendo Pablo, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, aún así con temblor y temblor, dice, aún así, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces dice Pablo, me propuse no saber entre ustedes nada, sino a Cristo crucificado. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Porque según los versículos que leímos, el Señor dice, a este pueblo le voy a dar el fruto de sus pensamientos. ¿Qué podemos concluir? Si quieren pasar, muchos pasen, le vamos a concluir. ¿Qué podemos concluir hoy? Vamos a seguir viendo cosas así estos primeros domingos del año. Dios quiere un pueblo definido. Me pregunto yo, ¿cómo es posible que en la época del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús ya muere y resucita y asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo, cómo es posible que alrededor de 500 personas, nos dice ahí en Corintios, que dice que los últimos que vieron al Señor, alrededor de 500 personas, los que lo vieron resucitado? ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Cuáles eran sus pensamientos? De tal manera que prácticamente todo el mundo conocido en su tiempo y hasta el día de hoy estamos aquí reunidos en un lugar como este por personas que se pusieron a predicar el evangelio con todo en contra. ¿Qué estaban pensando? ¿Cuáles eran sus pensamientos? La Biblia nos habla y nos dice qué pasos podemos empezar a dar. Y está en Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío sus pensamientos y el hombre inicuo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ahí nos está dando el primer paso. El primer paso es: deja tus pensamientos y vuélvete al Señor. Deja tus pensamientos. Y quiero decirles que lo digo con temblor por todo lo que implica eso. Deja tus pensamientos y vuélvete al Señor. O sea, encuentra tu manera de pensar en el Señor, en su palabra. Vuélvete de tus pensamientos. Porque hasta ahorita muchos de nosotros, en su misericordia tal vez, Dios nos ha guardado de recibir el fruto de nuestros pensamientos.
Porque el fruto de los pensamientos es lo que estamos actuando, y lo que estamos actuando tiene sus consecuencias. Y en muchas cosas Dios nos ha guardado de eso. Pero hay gente que no. Hay gente que siguieron con esa línea de pensamiento, y para cuando acordaron, todos tenemos algún conocido, alguien cercano que terminó en la cárcel vendiendo mugrero, metiéndose con gente que no debe, etcétera, etcétera. Pero todo empezó por su manera de pensar. La cultura de los narcocorridos y de esto y del otro empezó con una manera de pensar. La venta de juguetes que hacían que esas cosas se vieran como cosas ideales, ¿verdad? Y estoy hablando de eso que todos aquí decimos, ¡ay, sí, guácala!, ¿verdad? Pero es el mismo concepto en los deportes, en las artes, en los negocios. Yo como hombre, por ejemplo, en mi caso como hombre, decir mis aspiraciones como hombre, como padre, como esposo, como empresario, etcétera. Decir, esas aspiraciones las tengo por mi manera de pensar. Y entonces dice, deja tus pensamientos y vuélvete al Señor. O sea, que tus pensamientos ahora sean los del Señor. Leímos en 1 Corintios y decía el apóstol Pablo, mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor, y vamos a en esta mañana decirle, Señor, tal vez no entendía este concepto tan a profundidad, o tal vez no quería hacerlo, o tú me estás hablando ahorita, Señor, y quiero dar ese paso de cambiar mis pensamientos, de dejar, para usar la misma palabra que dice la palabra, deje sus pensamientos y vuélvase al Señor. No a la ideología cristiana. No dice vuélvete al cristianismo, dice vuélvete al Señor. Deja tus pensamientos y vuélvete al Señor. No revolvamos peras con manzanas. No es a la ideología, a la filosofía cristiana. Vuélvete al Señor. Deja tus pensamientos y vuélvete al Señor. Es tan importante esos pensamientos que estén habitando en el Señor, que nuestros pensamientos estén en su habitación. Que la misma palabra dice, si tú estás en problemado ahorita, estás afanado ahorita, dice, ve al Señor, ve a Él, ponte a orar, no te afanes, ponte a orar. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Otra versión de la Escritura dice, y su paz mantendrá tus pensamientos y tu corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Entonces vamos a orar, y yo quisiera hacer una invitación en esta mañana para el que conscientemente quiera dar ese primer paso y decir, Señor, doy el primer paso de dejar mis pensamientos y de ir a ti. Doy el primer paso de, como el pasaje que leímos en Corintios, que dice, voy a aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y si alguien lo quiere hacer, póngase de pie. Y si quiere hacer ese compromiso serio, formal, delante del Señor, si quiero empezar a cambiar mis pensamientos, y vamos a orar.
Dice la palabra en Proverbios 19:21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eso es lo que va a permanecer. La prueba del ácido del tiempo, tus pensamientos no va a pasar, pero los consejos del Señor permanecen para siempre. Así es que ser definidos y decir: esto es lo que dice el Señor, y por aquí le voy a dar tope donde tope. Y eso se necesitan pantalones y valentía para poder hacerlo. Y no es cuestión solamente de valentía, es cuestión, empieza y se detona en los pensamientos. A mí lo que está haciendo el otro no viene y me mueve, porque yo sé lo que estoy pensando. Yo estoy bien definido mi pensamiento en el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos delante de ti en esta mañana que te hemos fallado, que nuestra mente ha desvariado, nuestra mente ha tomado caminos que no son tuyos, los hemos tomado por buenos, los hemos abrazado, hemos aún depositado la vida de nuestros hijos en esas líneas de pensamiento y hemos actuado sobre ellas y no sobre ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos desperdiciado de lo que tú nos has dado, siguiendo esos pensamientos. Perdónanos, Señor. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo venga en nosotros y nos inspire y nos ayude a cimentarnos en tu palabra, a ser personas de un pensamiento, a ser personas con la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos en esta mañana hacer un compromiso delante de ti, de buscarte, de dejar nuestros pensamientos y volvernos a ti, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Vamos a decirle una vez más: tú superas, Señor.
Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Una vez más, tú superas. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Has puesto tu ley en nuestra mente y ahora tenemos por tu Espíritu Santo la mente de Cristo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te damos gracias. Termino con esto, dice la palabra en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que está firme y anclado ahí. Persevera, porque en ti ha confiado. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que como semilla buena caiga en buena tierra en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que dé fruto para tu gloria al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues ahí tenemos la palabra. Meditémosla. Y pues creo que la convocatoria de parte del Señor es muy clara de definirnos. Y para definirnos, nos definimos con lo que pensamos. Entonces, en esto pensad, en el Señor Jesús y en su palabra. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Y dice, cuando está escribiendo la epístola, y dice, lo que les estamos diciendo es la verdad. Y le dice el apóstol Pedro, nosotros oímos la voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te estoy diciendo lo que nosotros fuimos testigos, y te estoy diciendo lo que oímos. Nosotros oímos la voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el versículo que sigue dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Están muy serios. Gloria a Dios, porque este año va a ser un año en que vamos a ver la mano del Señor, empezando barriendo el mugrero de nuestra mente, dando una buena trapeada, sacudida, barrida. Van a salir cucarachos, arañas, telarañas, va a salir mucho mugrero, pinacates y muchas cosas van a salir de ahí. Y nomás se los digo así a ojo, no les sé nada. Muy bien, pues tenemos varios avisos para esta semana. ¿Mande? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Nomás que no vino Anita. No te mandó las. Bueno, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas para la semana que entra. Fue por una parte de coordinación de mi parte.